hay algunas mujeres como María de Francia que empiezan a escribir sus propias historias. Entonces, pues las mujeres, como siempre, innovando en todos los ámbitos. Hola queridas todas y bienvenidas de regreso a Mariana y la Vida. Me llamo Mariana, me encantan los libros y las agendas, soy fan de la vida lenta y creo que a este mundo lo que le hace falta es más vida y menos productividad. Y hablando de libros y de vivir la vida, justamente hoy lo que les quiero compartir es mi wrap-up o mi resumen de lecturas de Guadalupe Reinas, de la edición de Guadalupe Reinas del 2024. Para las que vieron mi video de TBR de Guadalupe Reinas, es un maratón de lectura organizado por la Asociación Mexicana Libros Before Tipos, en el que se trata de leer libros escritos por mujeres desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero. Nos dan 10 consignas para leer libros y pues de eso es de lo que les quiero platicar el día de hoy, de los libros que pude leer, cómo me fue, cuáles me gustaron, cuáles no me gustaron, cuáles me gustaron más, cuáles menos. Espero que puedan encontrar recomendaciones de libros que les interesen. La verdad es que leí libros buenísimos y justamente en esta onda de darte tiempo para ti, de vivir más la vida, de buscar menos la productividad y de darte cuenta que el tiempo que tienes en esta vida no es un recurso, sino justamente es la vida que vives y que se acaba y que hay que buscar hacer cosas que nos llenen. Bueno, una de las cosas que a mí me llenan es leer y participar en este maratón ha estado divertidísimo. La verdad es que en el 2023, la edición del 2023, no leí muchos libros, no había planeado participar, fue una cosa espontánea que me invitó mi hermana y fue más como la diversión de hacer mi lista de libros, pero no leí muchos que digamos, y en esta edición creí que tampoco iba a leer tantos. Mi idea original para la edición 2024 era uno, que iba a hacer trampa, lo cual no hice, y dos, que no iba a leer muchos libros, lo cual sí hice. Entonces estoy muy feliz porque la verdad es que me fue súper bien con mi lista de libros y pues nada, sin más rollo, eso es lo que les quiero compartir el día de hoy. Pero como siempre quiero empezar estos videos agradeciendo a mis queridas suscriptoras en la comunidad en Patreon, quienes hacen que Mariana y la Vida sea posible y quienes este año van a disfrutar del acceso a mi club de agendas y pues nada, más información sobre la comunidad al final de este video. No quiero pasar demasiado tiempo explicando qué es Guadalupe Reinas, cuáles fueron las consignas, cuál fue la mecánica, porque creo que muchas de las personas que vean este video ya sabrán lo que es Guadalupe Reinas y no las quiero aburrir. Y para las que no sepan, pueden ver mi video de TBR que está linkeado abajo en la cajita de descripción, o pueden irse al canal de Libros Before Tipos o al Instagram de Libros Before Tipos y ahí pueden enterarse todo sobre la maratona y participar este año, porque la verdad es que es súper divertido. Y ya no se las hago más de emoción. Terminé 7 libros, empecé 2 y di DNF a 1. DNF es el término que usan en BookTube para decir que decidiste no terminar un libro. Entonces, aunque no lo terminé, considero que sí abordé esa consigna porque empecé el libro y no fue que ya no me diera tiempo de acabarlo, sino que decidí no acabarlo. Y los dos que empecé, pues de cierto modo también son consignas abordadas. Entonces, no terminé las 10 consignas, pero yo desde mi punto de vista, para mí personalmente estoy muy contenta porque creo que abordé las 10 consignas y bueno, terminé 7 y eso la verdad es que para mí es un gran resultado. Voy a empezar por compartirles los 2 libros que estoy ahorita leyendo y el libro que hice de NF que decidí no terminar, y luego les voy a compartir en orden del que menos me gustó al que más me gustó. Todos me encantaron y de hecho encontré
2 libros favoritos del año y uno favorito de todos los tiempos. Entonces, cuando digo el que menos me gustó, de todos modos me gustó mucho, pero voy a rankearlos así para que el último que les platique sea el que más me gustó, el número 1. El que decidí no terminar, que empecé y decidí no terminar, fue el de la consigna de un libro recomendado por una mediadora de lectura o creadora de contenido, y ese fue Pensar, Comer, una aproximación filosófica a la alimentación, por Valeria Campos Salvatierra. Este libro está buenísimo, pinta que está buenísimo. La razón por la que lo decidí no terminarlo, al menos para el reto, sí me gustaría regresar a él e irlo leyendo despacito, pero la razón por la que no lo terminé para el reto es porque es extremadamente académico y filosófico. Me gustan los libros académicos en los temas en los que entiendo, pero no sé mucho de filosofía y no he leído mucho de filosofía, y este es de esos libros que en cada párrafo te encuentras al menos una palabra en griego, un término filosófico que no entiendo, y pues consideré que iba a ser demasiado para el reto y que me iba a cortar el momentum porque iba a estar demasiado difícil, y francamente está demasiado bueno como para obligarme a acabarlo y no entenderle bien, y quiero irlo leyendo de a poquitos porque está muy bueno. Sin demasiado detalle, la autora lo que escribe y la razón por la que escribe este libro es porque la filosofía ha olvidado el tema de la alimentación, empezando por el sentido del gusto. En la introducción del libro, la autora habla sobre la jerarquía de los sentidos que se le ha dado en este mundo en el que vivimos, y cómo el sentido del gusto se ha visto relegado al último lugar como si no fuera un sentido importante, porque tiene que ver con los placeres del cuerpo. Y desde el principio la filosofía lo que ha hecho ha sido separar el cuerpo del alma, y el alma como esta sustancia superior al cuerpo y a todo lo carnal, digamos, como menor y como un instinto animal que no merece ser considerado. Entonces la alimentación entra en esa parte, ¿no? En el puro placer, al menos desde el punto de vista tradicional de la filosofía, y no se considera un tema digno de estudio. Obviamente lo que la autora aboga es a darle su lugar al cuerpo y por lo tanto a la alimentación, y estudiar la alimentación como algo mucho más allá de simplemente un placer o simplemente una necesidad corporal, por todos los pues el peso que tiene culturalmente, socialmente, personalmente, y no voy a hablar más porque no quiero tardarme demasiado con este video, pero de verdad genial. La introducción la subrayé como loca, es de esos libros que hay más frases subrayadas que no subrayadas. Esos libros en los que empieza a dejar de tener sentido subrayar porque no encuentras tus subrayados porque todo lo está subrayando. Y bueno, buenísimo, genial. Si suena interesante, se los recomiendo mucho, aunque nada más haya leído la introducción y el primer capítulo. Como les dije, sí quiero seguirlo leyendo, pero de a poquitos, porque quiero ir absorbiendo todo lo que dice sin presionarme por tiempo para poder irle entendiendo. Los 2 libros que empecé pero no terminé y que de hecho ahorita estoy leyendo son los de las consignas de autora palestina y mi consigna comodín, que fue literatura medieval. Para autora palestina elegí Viajes extraordinarios por tierras misteriosas de Sonia Nimr. Yo pensaba que tenía que ver como con una mujer del presente que viaja al pasado, pero no, más bien el libro comienza con una historiadora que está en una conferencia y alguien le da un bonche de papeles viejitos, muy viejitos,
para que los estudie y los empiece a leer. Y entonces, al menos por lo que entiendo con lo que llevo el libro, lo que estamos leyendo son los papeles que le dan a la historiadora al principio del libro, y estamos siguiendo a una mujer del mundo árabe medieval, que está un personaje que está basado en un viajero real del mundo árabe medieval. Es uno de estos viajeros famosos del pasado y la personaje principal está basada en este viajero. Entonces estamos siguiéndola a través de sus viajes y de sus aventuras. Está súper lindo, la manera de escribir es casi como un cuento. Me encanta esta forma de escribir, esta forma de narrar. Es un libro que recomendaría, por ejemplo, como para leer un capítulo antes de dormir. Y bueno, ese lo seguiré leyendo porque está muy padre, pero no lo terminé. Y la consigna comodín fue literatura medieval, que es una cosa que me encanta, y parece escogí Los Lais de María de Francia. Los Lais son una forma de cuento que de hecho yo aprendí en la introducción. Los lais con minúscula son una forma de poesía celta, y lo que hace María de Francia es tomar estos lais y transformarlos en su propio género de cuento, y cuento romántico de amor cortés, que es este género medieval de estas historias románticas que suceden en la corte entre caballeros y damas y etcétera. Y ella entonces crea, digamos, este género de lais con mayúscula a raíz de los lais con minúscula. Eso es lo que explican en la introducción. Los cuentos, la verdad es que me están encantando. Tal cual son cuentos románticos en la Edad Media. Hay uno que me encantó de un hombre lobo, es un caballero que se convierte en hombre lobo, y luego pues la historia de en qué acaba el hombre lobo y la mujer con la que estaba casado. Cuentos sobre amantes prohibidos en la corte, sobre damas que se enamoran de caballeros. Me encantan esas cosas. Cualquiera que me conozca y me escuche describir este libro va a decir, sí, obviamente Mariana iba a leerlo. Pero algo súper interesante que también aprendí en la introducción y que confirma que las mujeres siempre innovando en todas las áreas y en todos los sentidos, es que este género de amor cortés, de cuentos escritos, empiezan a ser escritos por mujeres como respuesta a la literatura que se leía o que se hacía hasta ese momento, que acordémonos que en la Edad Media la literatura era oral, ¿no? Y era más bien como poemas que se cantaban por los bardos, juglares y este tipo de figuras de la corte. No era como que novelas que se compartían y corrían por todos lados. Entonces, desde ese sentido, la literatura que hasta el momento se contaba o se escuchaba o se leía para los que sí tenían acceso a libros, que eran un objeto pues muy de lujo, era siempre sobre batallas, sobre guerras, sobre peleas de poder y de dinero y de espadas y de cosas de ese tipo. Y las mujeres empiezan a decir, podemos hablar de algo que no sea violencia y guerras y poder y competencias entre hombres de quién pega más fuerte. Y entonces empiezan a hacer este tipo y a comisionar este tipo diferente de historias. Entonces hay muchos autores medievales hombres, que son pues los que mayormente escribían, que eran comisionados por las reinas o por las damas que tenían un rango para escribir este tipo de historias. Y hay algunas mujeres como María de Francia que empiezan a escribir sus propias historias. Entonces, pues las mujeres como siempre innovando en todos los ámbitos, y pues yo fascinada leyendo. Bueno, ahora sí voy a empezar con los libros que terminé, y en el puesto número 7 es el de la consigna de una lectura sobre la lectura. Para ese leí Why You Should Read Children's Books Even Though You Are So Old and Wise, de Catherine Rondell, que se traduciría algo así como ¿por qué deberías leer libros para niños aunque seas un adulto sabio?
La verdad es que lo que más me gustó de este es un ensayo, entonces muy cortito. La verdad es que lo que más me gustó de este ensayo fue el título. El título me encanta, me encanta, me encanta. A mí me fascina leer literatura infantil de todo tipo, libros para niños de cuentos ilustrados o libros para niños de 10 11 años, de libros de capítulos. Me encanta leer literatura infantil y juvenil. Entonces este ensayo pues se me antojaba muchísimo desde el título y la verdad es que esperaba algo diferente porque esta autora escribe libros para niños y por eso escribe este ensayo. Y el título promete ser sobre por qué deberías leer literatura infantil, es decir, como la importancia de la literatura infantil. Y sí empieza así el ensayo, pero creo que es más sobre lo que ella piensa al escribir literatura infantil que lo que aporta como lector o como lectora. Entonces, no me encantó porque esperaba otra cosa, pero está muy lindo, muy interesante, muy rápido. Y si es un tema que les interesa, pues adelante, léanlo. Sí tiene algunas frases que subrayé, pero no fue tanto, no me encantó tanto como pensé que me iba a encantar. El siguiente que terminé fue Matriarcadia de Charlotte Perkins Gilman, que leí para la consigna de lectura conjunta de libros bifotipos. Este lo escuché en audiolibro y la razón por la que este está en el puesto número 6 y no más arriba es por el final, porque todo el libro me parece genial y de hecho entre más lo pienso, más no puedo dejar de pensar en él y con todas las cosas que están sucediendo actualmente en el mundo, no les voy a mentir, todos los días pienso es que vámonos a matriarcadia, vámonos a matriarcadia, pero el final me confundió, el final no sé si no me gustó o si no le entendí. Estaba escuchando el libro y estaba viendo que ya estaba a punto de acabarse y de pronto se acabó. Y dije, ¿qué? Y no sé si no le entendí o si no me gustó. Si sí le entendí, entonces no me gustó. Pero puede ser que no le haya entendido. Y que hay algo en el final que no comprendí. Bueno, Matriarcadia es sobre una isla que es solamente de mujeres. Y durante todo el libro aprendemos sobre esta sociedad que es solo de mujeres y que llevan siendo solo mujeres por miles y miles de años. El origen está muy interesante, cómo empieza esta isla, que no es que espontáneamente fueran puras mujeres, sino que hace 2000 años sí había hombres y suceden cosas y acaban siendo puras mujeres. Entonces, durante 2000 años llevan siendo una sociedad de puras mujeres y tres científicos, bueno, antropólogo, sociólogo y no me acuerdo qué era el otro, tres hombres llegan a estudiar esta sociedad y estamos siguiendo la historia a través de uno de ellos, cómo aprenden sobre esta sociedad. Está genial y tiene conceptos de verdad, sobre todo sus conceptos sobre maternidad y sobre educación y cómo esta cuestión de cómo son puras mujeres, de cierto modo desaparece lo femenino y por lo tanto también lo masculino y lo que queda es simplemente lo humano, son personas, son humanas. No hay separaciones entre esto es masculino y esto es femenino porque no existe lo masculino y lo femenino. Y eso lleva a cosas bien interesantes. Creo que lo que más me gustó es que no es para nada lo que esperaba. Creo que al escuchar de una sociedad de puras mujeres tiene ciertas ideas de qué es lo que vas a encontrar en ella, qué tipo de ideas se van a manejar y no es para nada o salen conceptos que nunca en mi vida se me hubieran ocurrido y que se me hace pues que la autora era una genia de pensar en estos conceptos. Pero el final hizo que como que bajara en mi ranking porque de verdad me quedé como de, no entiendo.
Entonces, genial, de verdad, o sea, sí lo súper recomiendo. Y si lo han leído y me quieren por mensaje explicar el final, por favor, se los pido, porque quiero saber si es que no le entendí o si es que sí le entendí y no me gustó. Después sería El retrato de El tiempo de Natalia Villavicencio, que leí para la consigna de Esperanza Ambiental. De hecho, este libro me lo prestó mi cuñado, entonces pudo haber entrado en esa consigna, pero ya había leído otro para la del libro prestado. Natalia Villavicencio es paleoecóloga y estudia, su tema principal de estudio es la extinción de las especies de megafauna en el periodo cuaternario en América, específicamente en la región de Chile. Y este libro habla sobre, sobre las diferentes especies y los diferentes ecosistemas que han existido a lo largo de los años, y me refiero a millones, millones de años, desde especies prehistóricas que yo no conocía y cómo se extinguieron, y a través de ello lo que hace es estudiar cómo fue el pasado, cómo se fueron dando estas extinciones y hacia dónde vamos y qué podemos aprender del pasado para a dónde vamos hacia el futuro. De hecho, el subtítulo del libro es Un viaje al pasado para entender el futuro. Está súper interesante. En el libro menciona muchas especies prehistóricas que yo no conocía, como los perezosos gigantes o caballos o muchas especies diferentes. Los que más me acuerdo son los perezosos gigantes. Estuvo súper interesante, pero más que esperanza ambiental acabó dándome ansiedad ambiental, porque en el último capítulo, que es como de hacia dónde vamos o algo así se llama, los últimos dos capítulos se llaman ¿Dónde estamos? Fantasmas de milenios pasados, y el último es hacia dónde vamos, hacia dónde podemos ir. Y en este último capítulo de hacia dónde vamos, hacia dónde podemos ir, Natalia Villavicencio habla sobre los proyectos que existen actualmente en la vida real y los millones de dólares que se tiran a la basura, en mi opinión, tratando de regresar especies de la extinción. Específicamente habla sobre el proyecto que hay para desextinguir a los mamuts, y usando ADN que se tiene de los mamuts congelados que se han encontrado y mezclándolo con especies de elefantes actuales, y luego pues haciendo que las elefantas tengan a estos híbridos de mamut con elefante para regresar a los mamuts. Al parecer el pretexto ecológico de esto es que podría regresar el ecosistema a como era hace millones de años, y entonces tiene una justificación ambiental. Pero obviamente Natalia Villavicencio explica en este libro que eso tomaría muchísimo tiempo y se necesitarían miles y miles y miles de mamuts para regresar a ese ecosistema, y una vez regresando pues obviamente necesitarían suceder muchas otras cosas para que se pudiera mantener y para que eso impactara positivamente en el mundo. Es decir, se necesitaría muchísimo muchísimo tiempo, y la pregunta que hace Natalia Villavicencio es, bueno, tenemos todo ese tiempo y es ético hacerlo. Y de hecho cita Jurassic Park. Cita Jurassic Park diciendo, bueno, solo porque puedes no significa que está bien que lo hagas. Entonces al final, más que esperanza, me dio ansiedad y odio hacia los millonarios que tiran millones de dólares a la basura en lugar de, no sé, dedicar ese dinero a acabar con problemas que existen actuales. Sí, no me dio mucha esperanza ambiental, pero está muy interesante y es de una editorial chilena que se llama La Pollera. Sí, La Pollera. Y pues hay que googlearla porque se ve que tienen libros muy interesantes. El siguiente del que quiero hablar es el fanzine que leí para la consigna de fanzine, que fue The Ground Fairy de Hailey Brown. Se me olvidó por un segundo su nombre y la he seguido por mucho tiempo en redes sociales. The Ground Fairy de Hailey Brown sigue a un hada
que se da cuenta que sus alas no funcionan y entonces no puede volar. Por eso se llama The Ground Fairy, el hada de la tierra, y es una historia sobre discapacidad. Hayley Brown tiene una enfermedad crónica, una discapacidad. Ella está en silla de ruedas y esta es una fanzine que, como ella misma escribe, dice es una historia y una carta para mi niña interior, digamos. Es una carta que se escribe a ella misma, y una historia que ella quiere después transformar en un libro para niños, que se lo publiquen como un libro para niños, sobre esta manera de procesar la discapacidad. Está padrísimo, me encantó, él está súper lindo. Bueno, las ilustraciones están padrísimas, está impreso en risografía, y lo que más me gustó es que hace esta reflexión de que si sus alas pudieran volar, ya pudieran hacer que volara, ya no sería quien es y no hubiera descubierto toda la magia y toda la comunidad que descubre estando en la tierra. Y hay una frase súper bonita que, si me acuerdo, voy a poner la foto por si le quieren hacer pausa y leerla. Es mi página favorita del fanzine, en donde ella dice, bueno, toda la magia que descubriste en la tierra no la hubieras descubierto si hubieras podido volar. Y luego vamos a llegar al top 3. El 3 es favorito uno de mis libros favoritos del año. El 2 es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos y de hecho fue una relectura, y el 1 se ha convertido en uno de mis nuevos libros favoritos de todos los tiempos, y seguramente habrá relecturas porque me encantó. Empecemos con el 3, y ese fue para la consigna de lectura decimonónica, y fue Silas Marner, el tejedor de Raveloe, de George Eliot. George Eliot es el nombre de autora, el seudónimo de Marianne Evans, y esta es una historia sobre un tejedor que cuando lo conocemos al principio del libro vive en el pueblito de Raveloe, vive solo, ya tiene, bueno, hablan de él como si estuviera ya muy grande, pero tiene creo que 30 y pico casi de años, creo que todavía no tiene ni 40 años, pero en el pueblo todos lo ven como un viejito porque vive aislado, vive solo, es un cascarrabias, no habla con nadie y no tiene muy buena reputación en el pueblo, le tienen miedo, pero al principio del libro nos enteramos por qué es que llega a ese pueblo y por qué acaba solo, y es una injusticia que vive en donde él vivía, en el pueblo de donde él era, en donde tenía una gran comunidad y tenía muchos amigos, le hacen una injusticia y por eso tiene que huir de su comunidad y llega a este pueblo y llega muy herido emocionalmente por lo que vivió con la comunidad en la que él confiaba, y entonces empieza a desconfiar de todo el mundo y se encierra y se vuelve muy solo. Y el propósito que encuentra es en el dinero que hace, que gana con su trabajo de tejedor. Él es un tejedor de lino, y con el dinero que gana, ahí es donde encuentra propósito. Y de pronto algo pasa con ese propósito, algo pasa con ese dinero, y llega algo nuevo a su vida que lo hace descubrir la comunidad de nuevo, y es una historia muy esperanzadora y muy linda y muy apapachadora, y además muy chistoso. George Eliot escribe chistosísimo, te mueres de la risa con todos los personajes y con las críticas que hace a la religión y a diferentes cosas de la sociedad, y estuvo perfecto para leerlo en esta temporada porque justamente cuando empieza a cambiar y empiezas a encontrar la esperanza es en Navidad. Yo no sabía que esta historia tenía algo de navideño y me encantó, y fue una temporada perfecta para leerlo, y me acabo de enterar que
Sir Ian McKellen, Gandalf, tiene un audiolibro, bueno, narra, hay un audiolibro en donde él narra este libro y bueno, creo que la próxima Navidad sería genial escucharlo narrado por Gandalf. De hecho, lo escogí porque siempre he querido leer a George Eliot y hay otros que quería leer y de hecho empecé otro que es el que mencioné en mi TBR porque pensé que estaba cortito, pero era como de 600 páginas o algo así. Entonces lo que hice fue buscar cuál es el libro más corto de George Eliot y este tiene creo que 300 o algo así. Y dije, ok, ese vamos a leer, pero no sabía de qué se trataba y me encantó. Silas Marner es uno de estos personajes que desde el principio conectas emocionalmente con él porque como vive esta injusticia, te dan ganas de entrar a las páginas del libro y abrazarlo y decirle no estás solo y no mereces lo que viviste y pues a partir de ese momento ya te enganchas con su historia y quieres saber hacia dónde va a ir su vida. Y bueno, ese es El tejedor de Ravelot de George Eliot. El número 2 fue el de la consigna de temática deportiva y ese fue una relectura, es un romance contemporáneo de Mariana Zapata que se llama The Look of con amor, From Look of with Love. Este lo leí hace algunos años y me acuerdo que arruinó mi vida en el sentido de que me obsesioné por meses. Es un libro sobre dos patinadores en hielo que por razones de la historia se odian, se pelean, se bulean mutuamente y por cuestiones de la historia tienen que patinar juntos y empiezan a hacer a patinar de pareja y pues obviamente se enamoran en el transcurso. Tengo que hacer la advertencia de que para disfrutar este libro tienes que hacer como que muchas cosas que pasan no pasan, sobre todo en cuanto a cosas tóxicas de relaciones de pareja, de esas cosas que cuando éramos adolescentes, las que somos millennials o de antes, pensábamos que eran románticas y que ahora sabemos que no lo son. Digámoslo así, este libro es ideal para mi yo adolescente. Cuando leo libros de Mariana Zapata, mi cerebro adulto se desaparece y mi adolescente interna toma las riendas de mi cerebro y me encantan, pero si mi yo adulta tomara las riendas, no me gustaría el libro. Algo que tengo que decir porque luego me dicen que quieren empezar a leer romance y si van a empezar a leer romance porque quieren darle una oportunidad al género, no les recomiendo empezar con este ni con Mariana Zapata. Y si van a empezar a leer romances, lo tengo que decir, empiecen con Talia Hibbert. Ustedes disculparán, pero como fan del romance siento la necesidad de llevar a todas por el buen camino. Pero bueno, me encanta, o sea, con todos los problemas que tiene y con todos los problemas que mi yo adulta sabe que tiene, como les digo, mi yo adolescente se apodera de mí y me encanta. Me encanta, me obsesiono, me pongo a ver videos de patinadores en hielo y bueno, disfruté muchísimo esta relectura. El número 1 y un nuevo libro favorito de todos los tiempos fue para la consigna de libro prestado y fue Tom Lake de Anne Patchett, que sí pueden encontrar en español traducido en la editorial ADN Libros, algo así. Les pongo aquí la portada. Tom Lake no es nada de lo que pensé que iba a ser. Creo que una de las mejores decisiones que tomé el año pasado es que dejé de leer sinopsis de libros cuando son libros que sé que quiero leer. Generalmente, como veo mucho booktube, a veces escucho a alguien hablando de un libro, pero nada más medio platica cuál es la temática, pero no exactamente la trama. Y cuando sé que lo quiero leer, no leo la sinopsis. Y es una de las mejores cosas que he hecho porque eso me permite disfrutar los libros sin saber nada y simplemente ir sorprendiéndome en el camino con las historias. Tom Lake es una historia que cuenta dos historias, vamos a decirlo así, porque
el tiempo presente en la historia es durante la pandemia. Entonces seguimos a una mujer específicamente y principalmente a sus 3 hijas, a toda la familia, pero principalmente a ella con sus 3 hijas. Sus 3 hijas son de edad universitaria y pues por la pandemia tienen que regresar a casa, están tomando clases en línea y como toda la familia está junta, ellos tienen una granja de cerezas, entonces hay mucho sobre la granja y mientras están ahí, la mamá les está contando una historia de cuando ella era joven y de una historia de un amor pasado cuando ella era joven. La mamá cuando fue actriz, si les gustan los temas sobre teatro, porque actuaba en teatro y este tipo de cosas les va a gustar porque cuenta mucho sobre los ensayos y sobre las diferentes actividades que hacía durante ese verano en el que estuvo participando en esta compañía de teatro y esta historia de este amor y de estas amistades que tuvo en su juventud. Entonces el libro va, digamos, intercalando ambas historias y tú como lectora estás en la posición de las hijas, escuchando la historia que está platicando la mamá y te enganchas con esa historia igual que las hijas están enganchadas, pero como lectora también te enganchas con la historia del tiempo presente, de la mamá con sus hijas, de la familia y de las actividades que están haciendo. He visto reseñas de este libro de gente que dice que está muy aburrido porque no pasa nada. Si no les gustan los libros en donde se habla sobre la vida y lo que quieren es que pase como mucha acción, no les va a gustar este libro, porque sí podría ser considerado lento, porque va siguiendo estas 2 historias, la historia de la juventud de la mamá y la historia de la mamá en tiempo presente, y con toda la familia. Y al final pues es una historia sobre la vida, sobre el amor, sobre la amistad, sobre la comunidad, sobre la muerte, sobre la vida. No les voy a mentir, lloré al final de este libro. Este libro lo escuché en audiolibro y el audiolibro lo narra Meryl Streep. Está increíble, está padrísimo la narración, está... Ay no, me encantó, me encantó, me encantó. Y pues lo estaba escuchando y me agarró súper desprevenida porque acabó el libro y de pronto se oye esto que dicen de muchas gracias por escuchar este libro y cuando empezaron a decir eso me solté a llorar. Está padrísimo y está... Ay, bueno, a mí se me hizo bien romántico, pero no romántico en el sentido así como el anterior que les dije, ¿no? Como de amor tóxico y como de romance, de género de romance, sino romántico de la vida real. Y al final es chistoso, pero creo que las historias, las mejores historias románticas, siempre las encuentro en libros que no son de romance. Y este me pareció muy romántico. Las 2 historias, la historia del pasado, del amor pasado y la historia pues de ella, de su vida, de su familia y te vas enterando, ¿no? De su vida. Solamente diré que este fue nuevo libro favorito de todos los tiempos y seguramente lo volveré a leer muchas veces y pues que muchas gracias a Guadalupe Reinas por haberme hecho encontrar estos libros tan geniales y este libro en particular que cada vez que me acuerdo de él no puedo evitar nada más sonrío porque está padrísimo. Y hasta aquí la voy a dejar. Espero que les gusten los videos largos de libros porque esto está larguísimo. Como les dije, a mí me encantan, entonces espero que a ustedes también. Y pues nada, cuéntenme en los comentarios si alguno de estos libros lo han leído o si les interesa leerlo, cuál les interesa y si participaron en Guadalupe Reinas. Cuéntenme cuántos libros leyeron, qué libros leyeron, para qué consignas. Simplemente me encanta platicar de libros en los comentarios. Chequen obviamente el Instagram, el canal, todo de Libros Bifotipos. Me encanta el proyecto y todo lo que hacen. Y este año estuvieron de aniversario. Entonces vayan a checar todo lo que hacen. Para cerrar este video, como siempre, quiero acabar con un agradecimiento a todas mis queridas suscriptoras quienes hacen este canal posible, vayan en la vida posible y quienes me apoyan en muchas maneras de la vida y por eso les agradezco infinitamente.
Les mando un gran abrazo, muchas gracias por estar aquí. Las invito a suscribirse y pues nos estamos viendo acá en YouTube. Muchas gracias a Tere, a Rebeca, a Horacio, a Saraí, a Antoniette, a Gabriela, a Belinda, a Sofía, a Cintia, a Carla, a Gabo, a Michelle, a Paulina, a Karen, a Martín, a Gabriela, a Brenda, a Marisol, a Miriam, a Ana María, a Marisa, a Erika, a Lilia, a Alberto, a María Luisa, a Paulina y a María Fernanda, a Isabel, a María de Lourdes y a Rosa María, a Ligia, a Claudia, a Karina, a Rosa, a Mati y a Connie.